En días pasados, el líder ruso Vladimir Putin amenazó al mundo con la posibilidad de usar armas nucleares si la OTAN o los Estados Unidos intervienen directamente en el conflicto bélico que Rusia tiene con Ucrania. Los Estados Unidos dicen estar preparados para responder a cualquier agresión. ¿Pero qué implica esto para el mundo? ¿Está la humanidad en peligro? El conflicto entre Rusia y Ucrania permanece. Aunque Rusia ha invadido e intenta anexar 4 regiones de Ucrania a su territorio, las cosas no han sido fáciles para el gigante asiático. Vladimir Putin pensó que sus planes de invasión se cumplirían rápida y fácilmente, mientras que Ucrania caería vencido en poco tiempo. Sin embargo, los ucranianos le han presentado una gran resistencia gracias a la ayuda que han recibido de otros países, entre ellos los Estados Unidos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y sus países miembros han seguido muy de cerca este conflicto. Cabe mencionar que Ucrania es socio de la OTAN, pero no es miembro. Esto implica que sostiene relaciones diplomáticas con esa organización, pero no puede gozar de la protección militar que se le ofrece a los países que son realmente miembros. Si Ucrania fuese miembro de la OTAN, esta hubiese ya desplegado todo un operativo bélico para defender con elementos militares y armas al territorio ucraniano. Pero por el momento la OTAN solo puede observar sin intervenir. Cabe mencionar que Rusia, Afganistán y Bielorrusia también son socios de la OTAN, no miembros, a quienes se les ha suspendido su militancia y actividades relacionadas debido a sus pasadas conductas hostiles contra otras naciones. Sobre este asunto debo contarles que Ucrania lleva varios años interesado en adherirse como miembro de la OTAN, con todos los derechos que le correspondería. Este asunto es el que Vladimir Putin considera una amenaza, ya que si Ucrania fuese aceptada, podría tener bases militares muy cerca de Rusia. En un discurso ofrecido en días pasados, Vladimir Putin, quien es el presidente de la Federación de Rusia, puso su tono de víctima al afirmar que Rusia lleva años siendo hostigada por Occidente y que ellos han recurrido a todo para que sea arrinconada y evitar que tenga una voz autónoma en la escena mundial. También afirmó que Ucrania ha sido el último instrumento de esa presión para colocar a su país en un riesgo existencial. Es evidente que a Rusia no le ha ido nada bien en la guerra y recurre al argumento infalible, el que da más terror, la amenaza de utilizar su armamento nuclear en caso de que la integridad territorial de Rusia se vea amenazada. Además, el líder ruso advirtió que esto no es un bluff, o sea, una amenaza falsa solo para ocasionar temor. Desde que Ucrania firmó el Memorándum de Budapest en 1994, en el que se comprometió a ratificar el Tratado de No Proliferación Nuclear, ya no posee armamento nuclear de ningún tipo. Mientras que en estos momentos Rusia es el país con más ojivas nucleares en el planeta, cuya cantidad está estimada en unas 6.400 entre las desplegadas, las que están en reserva y las que están en proceso de ser desmanteladas. Hay analistas que consideran que con la amenaza de Putin, Ucrania debería rendirse y los países que están en alerta, especialmente los Estados Unidos, deberían desistir de cualquier intento de defenderse y rendirse de inmediato. Hay otros que señalan que no existe la posibilidad de que estas armas nucleares rusas sean utilizadas, ya que Putin no desea ser el primero en apretar el botón. Ante esta amenaza, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado estar preparado ante cualquier agresión por parte de Rusia. Recordemos que ya desde los inicios del conflicto, la Unión Americana aplicó sanciones económicas contra Rusia. Entonces, ¿sí existe o no un riesgo real de un ataque con armas nucleares?
Algunos expertos afirman que Moscú podría desplegar una o varias armas nucleares tácticas, es decir, bombas pequeñas con un poder explosivo que va desde un 0.3 hasta 100 kilotones, una proporción pequeñísima en comparación a la bomba de 58 megatones probada por Rusia en 1961. Estas bombas tácticas están diseñadas para tener un impacto limitado en el campo de batalla. Por otro lado, las armas estratégicas, o sea, las más poderosas, están diseñadas para pelear y ganar guerras sin cuartel. Sin embargo, comunicativos, estos términos de pequeñas y limitadas son relativos. Para hacernos una idea, veamos esta comparación. Una bomba táctica, o sea, pequeña, podría tener la potencia de 100 kilotones, como ya lo dijimos, mientras que la bomba atómica lanzada en Hiroshima por los Estados Unidos tenía un poder de 15 kilotones, y el efecto devastador lo conocemos en todo el mundo. Los especialistas afirman que Moscú buscaría sembrar el temor en Ucrania para obligarla a una rendición o someterla a negociaciones en una posición débil. Se dice que para poder invadir unos 32 kilómetros de territorio se podrían requerir unas 20 bombas nucleares pequeñas. También Rusia podría hacer estallar una bomba a una gran altura sobre Ucrania, para así generar un pulso electromagnético que colapsaría los equipos electrónicos. Otro escenario que han planteado los expertos es el ataque directo a las bases militares ucranianas o golpeando un centro urbano como Kiev y ahí generando bajas masivas y eliminando el liderazgo político del país. Ante todos estos escenarios, los especialistas se preguntan quién saldría ganando, ya que ni al mismo presidente Putin le resultaría una fórmula de victoria absoluta. Mientras tanto, los Estados Unidos y la OTAN siguen en estado de observación al mismo tiempo que buscan no parecer débiles o indiferentes. La mayor preocupación es que la guerra con un país que no es miembro pudiera desatar una guerra global, ya que la Unión Americana tiene posicionado un centenar de sus propias armas nucleares tácticas en países de la OTAN. Y su respuesta podría ser al mismo nivel de Rusia. Existe también la posibilidad de que los Estados Unidos pudieran ofrecer a Ucrania aeronaves de la OTAN, antimisiles Patriot y baterías antimisiles. La verdad es que actualmente lo hace, pero en un modo más bien clandestino. Como podemos ver, cualquier ataque podría desatar respuestas cada vez más potentes y así provocar una escalada. Los más catastrofistas aseguran que si esa guerra ocurre, sería la última de esta humanidad en este mundo tal y como lo conocemos. Hay expertos en el tema que dicen que pese a las enormes tensiones que prevalecen, aún hay factores que sostienen la idea de que un ataque nuclear es poco probable y que seguramente se tomarán otros caminos para evitar las hostilidades. Mientras todo esto está ocurriendo, Rusia está ganando una batalla más silenciosa en Europa. Sí, la de los energéticos. Resulta que durante décadas Europa se fue volviendo poco a poco dependiente del gas que le proporciona Rusia y ahora este país está amagando con la posibilidad de reducir el suministro de este energético a toda la región. Rusia así castiga a los países europeos ante las sanciones económicas que está recibiendo. Las cosas se ponen feas ya que el invierno está a la vuelta de la esquina y Europa necesita el gas para calentar hogares, edificios y proporcionar el energético para muchas actividades comerciales o industriales. Alemania, por ejemplo, ya resiente la escasez de gas y en su frontera puede contemplar cómo Rusia quema el gas natural en sus instalaciones. Alemania ya ha declarado que esta es una cruel provocación. Europa se prepara para un crudo invierno.
Rusia es sancionada económicamente, pero al mismo tiempo restringe de energéticos a Europa. Las armas están listas, pero los diplomáticos aún tienen confianza en que habrá mejores salidas al conflicto, más pacíficas y con mejor futuro para todos. Yo creo que mientras el diálogo continúe, aún hay esperanza. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.